Primera de Juan, y vamos a estar leyendo en contexto del versículo 1 al versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, y dice la palabra del Señor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de poder estar juntos una vez más con el deseo de que seas tú, Señor, que nos hables por medio de tu Espíritu. Señor, enfoca nuestra mente, enfoca nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a prestar oído a tu palabra, Señor, y que ella misma, como espada de doble filo, pueda traspasar a lo más profundo de nosotros. Haznos más, confórmanos a la imagen de Cristo. Y aquellos amigos que no te conocen, Señor, plácete en abrir sus ojos, revelar su condición verdadera delante de ti, y que ellos también puedan tomar, Señor, agarrar, Señor, la bendición de este evangelio de gracia. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Esta mañana continuamos cursando nuestro estudio expositivo en Primera de Juan, y si pudiéramos poner un título, ¿verdad?, lo que vamos a estar cubriendo, vamos a enfocarnos solamente en esta mañana en el versículo 5, y vamos a hablar de lo que es la comunión y el carácter de Dios. La comunión y el carácter de Dios, el bosquejo que pudiera brindarle del versículo 5, primero vamos a ver de nuevo el origen del mensaje, el segundo sería el reportaje del mensaje y finalmente el contenido del mensaje. Algunas de las preguntas que vamos a estar contestando en esta mañana con su Biblia abierta serían: ¿cuál es el origen del mensaje? ¿Cuál es el patrón y el modelo la cual Juan usa para reportar este mensaje? Podemos también contestar la pregunta: ¿cuál es el contenido de este mensaje? ¿Y cuál es la aplicación para nosotros en esta mañana de este mismo mensaje? Así que yo no sé si usted en algún momento dado, tenemos, ¿verdad?, una variedad de edades, pero ¿alguna vez usted ha mirado directamente al sol? No se lo recomiendo, pero hago la pregunta porque en momentos dados, ¿verdad?, esas son de esas cosas extrañas que nuestras madres o padres nos dijeron: muchachos, no mires el sol, porque todo el mundo es curioso. Todo el mundo quiere ver exactamente qué hay en el sol. Entonces nosotros a veces cuando éramos más pequeños, ¿verdad?, usted se acuerda que usted se pone, trata de ponerse espejuelos y mirar. Entonces uno evitablemente en la ignorancia, usted sabe cómo son los niños, usted le dice no lo haga, es decir, hazlo más duro, ¿verdad?, con más agresión. Entonces nosotros nos fijamos en el sol, ¿y qué pasa? Bueno, inmediatamente nuestros ojos comienzan a arder. Uno mira el sol, obviamente, y dependiendo por cuánto tiempo está mirando el sol, eso puede tener un efecto a largo plazo. Y este intenso ardor nos obliga a fijar, a mover la cara. Luego, ¿verdad?, pasa de no solamente usted vio el sol, sino que cuando cierra los ojos, usted puede, ¿verdad?, cuando está parpadeando, ve esa imagen del sol. Ve ese aspecto, ¿verdad?, como si fuera un negativo. Cuando cierra los ojos puede seguir viendo esa imagen, ¿verdad?, en sus ojos. Y lo interesante de esto es que lo que es las células de la retina, obviamente, comienzan a funcionar de una forma, y esa es la imagen que nosotros estamos viendo cuando estamos cerrando nuestros ojos. Ahora, hago esta pequeña introducción. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan, estos primeros versículos que estamos leyendo, particularmente ahora cuando vamos al versículo 5, el apóstol pretende ofrecer una experiencia familiar. Me explico. Nos presenta una visión de Dios absoluta, una luz mucho más grande y mucho más pura que el sol, obviamente que nosotros en algún momento dado hemos visto. Y al hacerlo,
Obviamente Juan lo que quiere es que sus lectores experimenten y reconozcan la negrura que hay en nuestro alrededor, en nuestro interior. Entienda bien. Y esa negrura obviamente tiene que ver con nuestro pecado, nuestra naturaleza desde nuestro nacimiento en contraste con la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Y Él quiere que veamos la negrura del pecado, la gran oscuridad que solo queda al descubierto cuando miramos atentamente la luz perfecta de Dios. Pero antes quisiera obviamente que nosotros pudiésemos considerar de nuevo este propósito y es importante, habíamos hablado la primera semana de siempre hacerse la pregunta, ¿quién lo escribió? ¿Verdad? ¿Por qué lo escribió? ¿Y qué fue lo que escribió? Entender, como quien dice, el contenido de lo que estamos leyendo. Ahora, para mejor entender y aplicar lo que la carta, esta epístola de Juan nos dice, tenemos que determinar su propósitos. Y le digo de antemano de que Juan tiene varios propósitos que le está presentando. Y algunos de ellos quisiera mencionar porque creo que es importante en nuestro aprendizaje. El número 1, pues si usted ve con su Biblia abierta, versículo 3, dice, mires con su Biblia abierta lo que dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, aquí está la clave, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando usted ve en esta epístola de Juan, esa expresión para qué, le está diciendo el propósito. Entonces esa es la primera. Número 2, mire el versículo 4, os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Tenemos la segunda. Número 3. Vaya entonces ahora al capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1. Mire lo que dice conmigo ahí. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que, ¿no qué? No pequéis. Y cuarto, va al capítulo 5 de Primera de Juan. Mire el versículo 13 conmigo. Capítulo 5, versículo 13. Y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que estos propósitos son importantes, pero en realidad son secundarios al verdadero y mayor propósito, la cual Juan quiere enfocar su lente totalmente para que sus lectores con claridad entiendan la voluntad de Dios para ellos. Hermano Edgar, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito principal? Ahora, la voluntad de Dios es que tengan un claro entendimiento de la persona del Trino Santo Dios, que conozcan a su Hijo Jesucristo por medio del Evangelio de la Gracia. Pero la voluntad de Dios, obviamente, usted puede hacerse esta pregunta, entonces, ¿por qué debería alguien conocer a Dios? ¿De qué le vale a alguien conocer a Dios? ¿Cuál es el beneficio de conocer el carácter de Dios? Es una buena pregunta. Además, en un mundo donde todo el mundo puede conjurar su propio Dios y creer lo que quiere, ¿por qué nosotros deberíamos considerar? Una respuesta muy fácil que puedo decirle, si abre su Biblia ahí donde la tiene abierta, vaya al Salmo 16. Entonces, unas notas antes de entrar que creo que es importante fijar cuáles son los propósitos. Yo entiendo que el propósito mayor de Juan es presentarnos el carácter de Dios. Y el Salmo 16, en algunos puntos rápidos, quisiera enseñarle para beneficio nuestro 7 razones por las cuales debemos conocer más a Dios. Salmo 16, versículo 1. La razón número 1, conocer a Dios es tener protección. Dice ahí, protégeme Dios porque me refugio en ti. Salmo 16, versículo 1. Número 2, conocer a Dios es tener provisión. Una buena razón para conocer a Dios. Claro que el mundo donde hay muchos mensajes pseudoevangélicos, donde se presenta un Dios que es una forma de Santa Claus, que Él te da lo que tú quieres todo el año, el mensaje no bíblico de prosperidad, porque hay uno que es bíblico, donde la gente entonces dice, Dios me va a proveer. Versículo 2 en Salmo 16 dice, le dije al Señor, tú eres mi Señor, no tengo nada bueno aparte de ti. Conocer a Dios es tener provisión. Número 3, conocer a Dios es ser atraído por aquellos que son justos. Versículo 3 dice en Salmo 16, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia.
Entonces vemos aquí que conocer a Dios es uno ser atraído por aquellos que también son justos, aquellos que aman a Dios. Número 4, conocer a Dios es estar atribulado por el pecado. Mire lo que dice el verso 4 del Salmo 16. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Sí, que conocer a Dios es estar atribulado por su pecado. Eso no es un punto muy interesante en el día de hoy, que la razón por la cual la gente no tiene vergüenza de sus pecados y las cosas que hacen es porque no conocen a Dios. Ellos han sido su Dios, ellos ven el mundo de una perspectiva, de un lente, ¿verdad? Del yo. Como yo lo veo, como yo lo quiero, como yo lo deseo, y en base a esa realidad yo vivo en este mundo. Y lo interesante y lo cómico, que es una blasfemia, yo entonces adoro a Dios como yo quiero, como si esa es la forma de adorar a Dios. Continuamos. Número 5, conocer a Dios es estar alegremente contento. Hay un aspecto donde tenemos contentamiento, versículos 5 y 6 del Salmo 16, dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Conocer a Dios es estar alegremente contento. ¿Usted no ha notado que este mundo siempre pasa de miseria en miseria? Nadie nunca está contento. Nunca nada es suficiente. Todo el mundo quiere más, más, más. Interesante fuera si nosotros quisiéramos amar a Dios más, al ritmo que nosotros queremos más, pero no es el caso. Razón número 6, conocer a Dios es ser guiado fielmente. Versículos 7 y 8 de Salmo 16 dice: bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Hay un aspecto que el conocer a Dios, ¿verdad?, es el resultado por la cual nosotros somos guiados fielmente. Y por último, conocer a Dios es reclamar el futuro de Jesús como propio. Versículo 9 al 11 dice en Salmo 16: por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, y tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Creo que es importante entender en este, como que dice, preámbulo para entrar en lo que estamos viendo en el versículo 5, el beneficio de cómo el enfoque. Mi tesis es el enfoque de lo que Juan está diciendo en el versículo 5. Este punto climático es entender el carácter de Dios. Ahora entonces, con ese entendimiento del por qué es importante conocer más a Dios y su carácter, consideremos nuestro primer encabezado, el origen del mensaje. Con su Biblia abierta continuamos versículo 5 y leo de nuevo versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Ahora, ¿cómo podemos entonces probar que este es el verdadero propósito de Juan en esta epístola? Porque hemos leído unos varios y quisiera tal vez poder desarrollar este argumento para convencerle, y no creo que hay que convencerle mucho, pero para probar obviamente que la idea principal es nosotros conocer el carácter de Dios. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante porque en un mundo, como había dicho, que se autodenomina ser Dios, es importante que lo que Juan está diciéndole a estas iglesias que están sufriendo a las manos de falsos maestros gnósticos. Entonces, en mi opinión personal, creo que lo que está diciendo aquí, esta declaración, apuntando al carácter de Dios, es esta declaración que hace Juan cuando está diciendo que Dios es luz. Primeramente, este es el mensaje que hemos oído de él. El mensaje está directamente conectado con el que dio el mensaje. No es solamente la información que recibió, sino de quién recibió la información, la cual es el mismo mensaje, el cual es uno de autoridad y total veracidad. Eso es muy importante entender.
Número 2, en verso 5, que es el que estamos viendo, está posicionado como cabeza de los próximos versos y esto le da un puesto particular en la carta en su lectura a aquellos que la recibieron. Notamos al principio, ¿se acuerda cuando estamos leyendo en el versículo 1 algo bien interesante? Y era que comienza diciendo lo que existía del principio y hablamos que está hablando de Jesús, pero hay un aspecto donde Juan, en la forma circular que escribe y hace sus argumentos, comienza de una perspectiva, pero ahora está haciendo un punto claro, está cogiendo un clavo y lo está martillando diciendo Dios es luz. El mensaje que estamos dando es en base a ese Dios que nos ha dado ese mensaje, y el mensaje es ese: Dios es luz, en Él no hay tiniebla ninguna. Eso es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que está apuntando el Espíritu Santo, la cual inspira Juan. Aunque Jesucristo es el formal contenido del mensaje de primera de Juan, del versículo 1 al 4, el Padre invisible, la cual es revelado en el Hijo, es el contenido del material. Entienda bien, Jesucristo está apuntando, ¿verdad? Juan está apuntando a Jesucristo, pero Jesucristo revela al Padre. En los versos 3 y 5 corroban que el Padre es revelado en el Hijo. En su Biblia abierta está la evidencia ahí, versículos 3 y 5. Por lo tanto, cuando Juan está hablando del Señor Jesucristo, es indiscutible que también está haciendo una declaración del Padre, porque ellos son, ¿cuántos? Uno. Mire el versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan tiene una agenda. Juan está apuntando algo. Y lo que está apuntando es no solamente a la persona del Señor Jesucristo, a la cual está siendo gravemente atacada con estos falsos maestros que son gnósticos, pero al mismo tiempo si atacan al Hijo, ¿a quién están atacando? Al Padre que lo envió. Por eso entonces lo que vamos a ver en el versículo 5 es el carácter de Dios. Creo que en otra de las razones en que el versículo 5 en la tesis es causa de las raíces teológicas profundas del Antiguo Testamento que Juan tiene sobre la existencia de Dios como persona y su obra creativa redentora. Así que la obra solamente revelada es revelada por su Hijo, la cual es la imagen del Padre invisible. Entendemos de que tiene que apuntar al Padre, porque Juan no meramente está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo sin tener conocimiento del Antiguo Testamento. No. Juan está escribiendo y lo que conoce de Dios es en base a unos escritos que ya han sido establecidos. Y eso es importante entonces para nosotros leer y decir, ¿por qué es que Juan, inspirado por el Señor, el Espíritu Santo, está hablando de esta forma? ¿Qué es lo que nos está comunicando? Y por eso creo que esta idea del carácter de Dios es el punto central de lo que Juan ahora está llamándonos la atención. Así que en este primer encabezado, el origen del mensaje, leamos de nuevo, mire lo que dice aquí: este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. ¿Cuál es el origen del mensaje que Juan está presentando? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Con su Biblia abierta, note que dice, y este es el mensaje. Esta palabra mensaje es una palabra muy particular, creo, porque solamente se usa 2 veces en la Biblia. Dice, no, hermano, es imposible. Yo he visto la palabra mensaje muchas veces en la Biblia. Sí, pero la palabra en su lenguaje original solamente se usa 2 veces. En esta aparece y la otra aparece en lo que sería el capítulo 3, versículo 11 de Primera de Juan. Y esta palabra define mensaje como contar o informar, el contenido anunciado. Es algo muy distinto a lo que nosotros entendemos. Y este mensaje es uno particularmente contestando la pregunta de origen divino, pero recibido por medios ordinarios. Esto es muy importante, porque en un mundo donde nosotros existimos y convivimos con muchas otras personas de muchas otras prácticas de fe, lo que está arriba, encima, lo que está de moda, es el poder recibir una revelación, digamos, divina, con formas divinas.
Todo el mundo quiere tener una experiencia religiosa. Todo el mundo quiere tener una experiencia trascendental. Todo el mundo que dice, mira, es que Dios me habló. Yo estaba orando a las 3 de la mañana en mi cama, ¿verdad? Y me estaba ungiendo con aceite. Estoy exagerando, esto no es una historia, ¿verdad? Me estoy exagerando. Y Dios vino, entró en mi cuarto y se me sentó, ¿verdad? En la punta de la cama y me puso su brazo, mi pierna, y me dijo, hijo mío. Exagero, pero no exagero. Yo puedo buscar tal vez muchos videos que hablan de esta forma por las redes sociales. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo quiere aludir y tener un aspecto, ¿verdad?, de prominencia al decir Dios me habló a mí únicamente. Pero, ¿sabe lo que está diciendo aquí Juan? En lo que estamos leyendo. Mira el versículo 5, mírenlo conmigo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. En otras palabras, recuerde que Juan todavía sigue peleando en contra de las enseñanzas de los gnósticos. ¿Se acuerda que le había dicho que ellos creían que si algo es material, algo es de este mundo? Eso no es de Dios, eso es pecado. Tiene que ser espiritual, tiene que ser etérico. Algo, ¿verdad?, que no se puede tocar, pero simplemente sucede. Y ellos también decían de que Dios les hablaba a ellos individualmente. Pero Juan está diciendo no. El mensaje que yo les estoy dando a ustedes es uno divino, pero que fue revelado con medios ordinarios en la carne. Eso es un problema muy difícil para estos griegos gnósticos. ¿Por qué? Porque ellos le están diciendo a muchos cristianos, no. Tú tienes que tener una experiencia única con el Señor, espiritual. Algo entre tú y Dios. Suena muy popular a lo que muchos dicen hoy, por cierto. Tienes que tener un encuentro con Dios. ¿Cómo? ¿A dónde voy a leer la Biblia? No, cierra la Biblia. No, tienes que ir a orar, ayunar. Tienes que meterte en el cuarto, en lo profundo, tocar una musiquita de fondo bien chévere, hasta que Dios no te... Bueno, es que no, Dios no le puede ministrar sino a través de la Biblia. Pero el mundo está empeñado que quiere algo original para poder entonces darse los puños a los pechos y decir, Dios me habló. Y lo que Dios ya te ha hablado, que lo tienes escrito, no lo obedeces. Porque el problema no es que Dios te haya hablado, no, es que tú sencillamente quieres que la gente te pueda aplaudir, que la gente te tenga en estima, porque tú tienes algo que más nadie tiene. Tu orgullo quiere ser verificado con una experiencia para decir yo soy especial. Amigo, amiga, hermano en Cristo, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Tu valor no está en la forma que Dios te habla o te puede hablar, aunque sabemos que solamente en la Biblia. Tu valor está en quién es Cristo y lo que Él ha hecho por aquellos que han recibido el Evangelio de gracia y ha dado una respuesta en arrepentimiento y fe. Así que vemos aquí, ¿verdad?, que el énfasis es importante. Este énfasis es importante lo que estamos leyendo, porque recordemos que los gnósticos, como estaba diciendo, están arrasando con la iglesia, infectando a nuevos creyentes, a creyentes débiles, con la idea de que toda verdadera revelación es únicamente dada por medios espirituales. No, eso no es cierto. La revelación más hermosa y más poderosa que el Señor nos ha dado está en su regazo si usted tiene su Biblia. Está en su dispositivo si la tiene, ¿verdad?, digital. Esa es la revelación más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Y sabe que si algo es dado por medios terrenales o físicos, ¿verdad?, puede ser de Dios, porque la manifestación más grande del Padre fue en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan capítulo 12, versículo 49, puede anotarlo, no tiene que buscarlo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Sabemos de que lo que está diciendo Juan cuando está apuntando a Cristo está en realidad apuntando al Padre, porque aun Cristo decía, yo no digo lo que yo quiero, yo digo lo que mi Padre me ha dicho que haga y diga. Hay una comunión perfecta, inquebrantable entre la persona de Cristo Jesús y su Padre. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Jesús es siempre claro.
Jesús no está con una agenda escondida privada. Jesús todo lo que dijo, todo lo que hizo fue de acuerdo a la voluntad de su Padre. Y el mensaje no solo, como dije, es de un origen divino, sino que es uno la cual fue dado a hombres particulares con un propósito particular. Y la razón por la cual Jesús le reveló este mensaje a los que han oído, recuerda lo que dice el verso, lo tiene ahí conmigo, mire lo que dice, y este es el mensaje que está hablando de un grupo en particular, Juan y aparentemente otros. Está hablando de los apóstoles. La razón por la cual él dice hemos oído apunta en específico a la oficina de los apóstoles, las cuales no solamente escucharon el mensaje comunicado y transmitido por Cristo, sino que fueron comisionados a predicar este mensaje con la autoridad apostólica como apóstoles o enviados de Dios. Por eso es que entonces Juan está diciendo, este es el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído. Yo fui parte de un grupo de apóstoles comisionados por Dios y ese fue el mensaje. El mensaje fue revelado en la persona de Cristo Jesús, su vida, su obediencia activa, su obediencia pasiva, su justicia, su sometimiento a la voluntad de su Padre. Entonces, pero si podemos pensar y como quien dice, considerar lo que hemos dicho, una de las razones la cual nosotros podemos en nuestra vida diaria, cuando hablamos con personas que a veces no creen la Biblia. No, la Biblia es un montón de historia escrita por hombres, eso es cosa loca, eso es religión para controlar al mundo, para sacar el dinero, o las razones que la gente quiera. Pero aún en este momento, cuando nosotros estamos viendo, aún en este verso, hay una razón más adicional para nosotros poder levantar la veracidad total para probar que la palabra es la palabra de Dios. Hermano, sí, dígame un poco más, le explico. Un testigo ocular es confiable en un cuarto tribunal para probar que algo es legítimo o ilegítimo. Juan está diciendo, el mensaje que nosotros comunicamos, nosotros lo oímos. Y de él. Ahora, ¿cómo usted puede probar eso? Bueno, depende cuál es el mensaje. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese mensaje nosotros lo hemos recibido de aquellos que lo oyeron y fueron inspirados, dirigidos por el Espíritu para escribirlo y documentarlo. Y Dios ha preservado su palabra hasta el día de hoy. Eso simplemente es una razón. Hay muchas más, pero esa es una de ellas que la vemos aquí. En otras palabras, lo que ellos oyeron, lo escribieron. Lo que ellos escucharon, lo escribieron. Al principio se acuerda que dice, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, dice Juan. En otras palabras, de cerca lo contempló. Y en base a lo que él contempló, él escribió. Y de eso, hoy en el versículo 5, nos está llamando y apuntando a la persona de Dios. Entonces la pregunta que quisiera hacerte, si la palabra de Dios es una forma para probar la veracidad y la verdad de la palabra de Dios, y si estos testigos oculares, estos testigos han escrito inspirados por el Espíritu Santo, mi pregunta tal vez en el momento para ti es, amigo, hermano en Cristo, que has profesado fe en el Señor y su Evangelio, ¿eres un testigo confiable del Evangelio delante de otros? Pues Juan está dándonos el mensaje. Juan está diciendo, yo conozco el mensaje y lo que yo he oído lo comparto. Pero debemos considerar, hermanos, nosotros estamos siendo fieles de compartir lo que nosotros hemos oído. Porque no meramente estamos aquí para simplemente ver y aprender y que se nos hinche la cabeza con información. No, hermano, Dios nos está llamando a aplicar esto. Y de la misma forma que Juan oyó, Juan contempló. Usted nunca ha visto al Señor Jesucristo. Usted no lo va a ver. Usted no puede sentarse a comerse, ¿verdad? Un cubanito, ¿verdad? Un cafecito bien rico con él, ¿verdad? Un arroz con gandules, una chuleta. Bueno, déjenme parar de hablar de la comida que me pongo, ¿verdad? Me da hambre. Pero usted entiende, nosotros no tenemos esa oportunidad, pero sí tenemos su palabra revelada. Eso sería, hermanos, más que suficiente para darnos, ¿verdad?, la fuerza para nosotros también compartirla con otros. Hemos visto, ¿verdad?, cuán importante es ver y entender el origen del mensaje. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad no es meramente en el mensaje, sino de quien viene. El verso dice, míralo conmigo, este es el mensaje que hemos oído de él. La fe viene por el oír de la palabra
de Dios. Y en este caso, la fe vino de la palabra del verbo de Dios, que fue lo que Juan está escuchando. Entonces vemos este aspecto, ¿verdad?, de lo que es el origen del mensaje. Pasemos al punto número 2, que sería el reportaje del mensaje. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es el patrón y modelo la cual Juan usa para reportar este mensaje? El patrón de Juan es el mismo modelo del Señor Jesucristo en su ministerio durante los 33 años que sirvió. ¿Cuál es? Bueno, ya establecimos que Jesús solo hizo y dijo lo que su Padre le envió. Ese es el patrón. Es por esta razón que Juan está limitado a su Señor. Él escuchó, él vio, él tocó, él palpó el mensaje de Dios por medio de Jesucristo, y a causa de esta revelación particular, Juan ahora anuncia esta verdad eterna y divina a otros con denuedo celestial. Lo dije de una forma en particular. Con denuedo celestial. No es simplemente denuedo, ¿verdad? Con esa fuerza, sino motivado por algo espiritual. El mensaje de salvación, el mensaje que preserva. Por ejemplo, si mira ahí en su Biblia, versículo 5, mire, dice, y que os anunciamos. Esta palabra anunciamos es la misma que Lucas, ¿se acuerda el doctor Lucas cuando escribe? Y vemos lo que sería los hechos de los apóstoles. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Estamos hablando de Hechos 15:4. Puede hacer una nota, Hechos 15:4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que había hecho con ellos. Esa palabra que tenemos en nuestra traducción, la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, esa palabra anunciamos, informar, redactar. Entonces, el señor David Allen, hablando de este verso, dice lo siguiente: esta es la única vez en la carta que aparece esta palabra griega específica traducida como proclamar. Difiere solo en una letra en el griego de la palabra utilizada en el párrafo anterior, traducida en la versión inglesa como proclamar. ¿Cuál es el significado del uso por parte de Juan de estas dos palabras muy similares en el griego? No vamos a estudiar el griego, pero estas palabras literalmente cambian de una letra. Pero ¿qué es lo que comunican si cambian de una letra a la otra? Esto es lo que dice el señor David Allen. La palabra utilizada en los versículos 2 y 3 de lo que estamos leyendo destaca la fuente del mensaje, mientras que la palabra utilizada en el versículo 5 destaca el receptor del mensaje. Vemos entonces de que apunta al principio, versículos 2 y 3, ¿cuál es el mensaje? Ahora está hablando de aquel que recibió el mensaje. Y un aspecto muy importante en la cual nosotros podemos considerar y aplicar es lo siguiente: cuando estamos hablando del reportaje del mensaje, del compartir el mensaje, de proclamar el mensaje, de predicar posiblemente el mensaje. Mateo 28, de versículo 19 al 20, muy conocido en nuestras comunidades cristianas porque es lo que llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el llamado de la iglesia. ¿A qué? A reportar no lo que hemos visto, porque no lo hemos visto. Pero podemos decir como Juan: este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje que nosotros hemos oído. Pero la pregunta, hermano, a ti, que estás en Cristo, eres nueva criatura, ¿cómo va ese reporte? ¿Estás siendo fiel a reportar lo que la palabra dice a otros que no conocen al Señor? ¿Está buscando crear oportunidades para compartir la palabra de Dios con otros que no le conocen? O tal vez estás lidiando con este miedo que a todos nos da, ¿verdad? Que a veces nos congela el miedo de, ay, pero es que si lo digo mal. Y después si se van al infierno. No se van al infierno. Mira, hermano, usted sabe cuántos mensajes a veces nosotros escuchamos por hermanos que son de carne y hueso, y a veces dicen algo que es no correcto. Algo a veces sin querer queriendo heréjico, algo que no es apropiado. Gloria a Dios que el Señor no depende de nosotros para que otros se salven. En el aspecto de que sí, Dios nos usa, pero nosotros no lo salvamos. Y gloria a Dios que no depende de nosotros mantener nuestra salvación, como decía el pastor MacArthur. Si fuera el caso, lo hubiéramos perdido.
pero sí depende de nosotros en nuestra obediencia, ¿verdad? A este mensaje que hemos oído de Él, que hemos leído de Él en la palabra. ¿Para qué? Para hacer lo que dice Juan. ¿Qué es lo que dice Juan? Y que esto os anunciamos. En este caso, Juan está anunciándolo a la iglesia, pero ¿no cree que también hay un aspecto donde este mensaje debe de ser anunciado a aquellos que no le conocen? Usted tiene familiares que practican religiones raras. Usted tiene familiares que ni siquiera conocen al Señor o dicen que lo conocen, pero entre nosotros usted sabe que eso no es cierto. Y lo que ellos definen que Dios no es Dios. Nosotros debemos de tomar entonces aquí el ejemplo de Juan y decir, mira amigo, amiga, tía, hermano, ¿verdad? Abuela, primo tercero, fulano de tal, quien sea. Este es el mensaje que hemos oído en la palabra de Dios, de Cristo, y este mensaje lo quiero anunciártelo, comunicártelo, explicártelo, aplicártelo a ti. Dios te está llamando a ti que conozcas el mensaje la cual oímos de Él su Hijo amado, la cual es la manifestación física del Padre. Entonces, la aplicación que vemos aquí es como dije nosotros, Dios nos da la gran comisión a la iglesia para ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero ¿cuál es el contenido? Lo que hemos oído, lo que Él nos ha dado. Dice, en verdad el texto Mateo 28 dice, enseñándoles a guardar, otra palabra que es sinónima es obedecer. Usted no puede obedecer algo que no guarda. Enseñándoles a guardar todo lo que hemos mandado. Jesús está diciendo, todo lo que yo he mandado en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Apropiadamente enseñándole a las naciones a guardar todo lo que hemos enseñado. Ese es el deseo de Dios, que la gente sea salva por la obra de Cristo, pero que viva en una continua obediencia y crecimiento y lealtad a la persona del Señor Jesucristo. Entonces continuamos y nuestro tercero encabezado, y vamos a seguir terminando, es el contenido del mensaje. Hablamos del origen del mensaje, el reportaje del mensaje, ahora entonces vemos el contenido del mensaje y leamos de nuevo una vez más. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Déjeme leer unos cuantos versos para que entienda lo que quiero apuntar. Salmo 27:1, no lo busque, lo voy a leer. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 36:9. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Juan 1:4 dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Note a propósito que la temática es luz. Luz, 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 luz. Pero ¿por qué Juan dice que Dios es luz? ¿Puede hacer tantas cosas? ¿Por qué se empeña en decir de que Dios es luz? Charles Simeon, describiendo el término luz en las Escrituras, tiene varias acepciones. Dice, pero hay dos cosas que notaremos como más particularmente comprendidas en las palabras que tenemos ante vosotros, los versos que estamos leyendo usted y yo. Es propiedad de la luz descubrir todas las cosas. Dice aquí que tenemos ante nosotros. Es propiedad de la luz descubrir todas las cosas. Y es perfectamente pura e incapaz de la contaminación. Interesante la idea, ¿verdad?, de que la luz no se puede contaminar. Bien interesante. La luz sencillamente es. Yo recuerdo una vez que estaba viendo un video en las redes sociales donde me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto, donde alguien tiene una vela y está cerca de una pared. Entonces cuando usted ve lo que es
la sombra de la vela, usted obviamente ve la luz, ¿verdad? La llama en la vela, pero usted no puede ver la luz, o ¿verdad? La llama en la sombra. ¿Por qué? Porque no hay. Porque la luz sencillamente es. Entonces, cuando estamos viendo aquí, entienda esto, dice, es propiedad de la luz descubrir todas las cosas, es perfectamente pura, incapaz de contaminación. Cuando se dice, por tanto, que Dios es luz, debemos entenderlo como una designación, está diciendo. La expresión Dios es luz es una metáfora común en el Antiguo Testamento y la literatura judía sobre el tema de la perfección de Dios. Isaías 60, versículo 1 y 2 dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha emanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Vemos esta idea de luz. Los otros pueblos están en oscuridad. El pueblo de Dios está en la luz, la gloria de Dios. Es decir, que Dios es luz, es una declaración de la naturaleza absoluta de Dios, no una luz. No está diciendo, Dios no es una luz, no dice, ni tampoco dicen, Dios no es la luz, ni una luz, con referencia a los seres creados como la luz de los hombres, la luz del mundo, sino simplemente y absolutamente Dios es luz y su propia naturaleza. O sea, la luz es inmaterial, difusa, pura y gloriosa, es la condición de la vida. Físicamente representa la gloria. Intelectualmente, la verdad, moralmente, la santidad de Dios. Por eso podemos decir, Dios es luz. El que está en Dios no está en tinieblas. ¿Por qué? Porque el que está en luz vive de acuerdo al carácter de Dios. Por eso lo dije al principio, que creo yo, y de acuerdo con otros buenos teólogos, yo no soy tan inteligente, pero de lo que estaba leyendo, que la importancia, el enfoque de este texto es el carácter de Dios. Porque dice, Dios es luz, y en Él no hay tinieblas ni una, ni alguna, nada. Fíjese, en el Antiguo Testamento la luz es a menudo el medio de las revelaciones visibles de Dios a los hombres, ¿se acuerda? Fue la primera manifestación de Dios en la creación. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. La lámpara encendida pasó entre los trozos de la víctima separadas en el pacto de Dios con Abraham. Vemos esa manifestación. Dios fue delante de Israel en una columna de fuego, descendió en fuego sobre el Sinaí, apareció en la nube luminosa que descansaba sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Luz, gloria, fuego. En el griego clásico, esta palabra luz se utilizaba de una forma metafóricamente para el deleite de la liberación, la victoria. Se aplicaba a las personas como un término de afecto, como decimos que uno es la luz de nuestra vida. Nosotros lo hacemos al día de hoy en nuestra comunidad, en nuestra cultura hispana. Ay, cariño, es que tú me iluminas la vida. Es que tú me traes gozo con esa sonrisa. Vemos a veces un bebé, un recién nacido. Nos ilumina, lo que estamos haciendo es asimilar esa palabra con un cambio a veces, ¿verdad?, de cómo nos sentimos. En inglés hablamos del mood, ¿verdad?, de cómo nos sentimos. Estamos tristes, apagados, oscuros, pero algo pasa bueno y como que nos ilumina, nos da fuerza. Como que se tomó, ¿verdad?, un Red Bull y ahora está que arranca. Nadie puede con usted. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando no solamente de algo metafórico, sino está también dándonos una idea de quién es Dios. Donde Dios está, no hay oscuridad. No hay oscuridad intelectual, no hay oscuridad moral, no hay oscuridad espiritual, porque Él es luz. Así que entendamos y vemos este verso. Mire conmigo de nuevo este versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. En tu vida, amigo, amiga, ¿será Dios luz en tu vida? Porque si tú eres salvo y tú estás en Cristo, la luz de Dios está dentro de ti. No es algo místico, no.
Es algo muy sencillo. Tú puedes ver con claridad el mundo oscuro porque hay luz que no es tuya, es Él en ti. Por esa luz es el resultado de la obra del Señor Jesucristo, expandida y explicada claramente en lo que es el Evangelio. Amigo, amiga, si tú puedes decir, sí, yo entiendo que Dios es luz, sí, yo sé que Dios existe, me alegro. Pero si ese Dios no está dentro de ti, si su espíritu no está dentro de ti, habrá una razón más en el día de juicio por la cual Dios te va a juzgar, y es porque se te expresó la verdad de quién es Él, pero lo negaste en tu vida diaria como vives. Y amigo, amiga, yo lo que quiero es mira, yo no quiero enterrarte con culpa. Lo que quiero es que Dios te salve y te quite la culpa y puedas descansar en Él. Pero la realidad es que para que eso pueda suceder, tienes que lidiar y ser confrontado con tu pecado. Tienes que ser confrontado con la realidad de que desde que naciste hasta ahora has sacado varios doctorados en pecado. Eres bueno en mentira, en engañar. La gente llama, Dios te bendiga, ¿cómo está? Mira, está fulano. Estoy bañándome. Usted me entiende. Pero hay personas que viven de esa forma. Hay personas que no aman a Dios. Y hay muchos que dicen que aman a Dios y que tienen a Dios, pero sus obras niegan lo que están diciendo. Así que, amigo, hermano, yo te llamo hoy de que consideres la verdad de la palabra de Dios. Que puedas responder a este Dios de luz que te está trayendo hoy a iluminarte con un bombillo gigantesco como los que tienen en los estadios de UCF grandísimos donde juegan los jugadores. Hay una luz grande que ahorita mismo te está acoparando diciéndote mira a Dios, mira a Cristo. Pero la realidad es que tienes que responder a ese llamado de Dios de una forma ordinaria. Dios no te está llamando a hacer algo extraordinario. Dios te está diciendo que por medio de su revelación divina, que es la palabra de Dios que te estoy comunicando, puedas tú responder humildemente en verdad y dices, sí, hermano Edgar, a la verdad de que sí, yo soy esa persona que he quebrado la ley de Dios, que he ofendido a Dios, no me deleito en la palabra de Dios, no me deleito en la oración y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en realidad, y digo esto con mucha humildad, en práctica, tú no amas a Dios. Te entretiene la idea de que Dios es, pero tú no quieres nada que ver con Dios. Amigo, hoy eso puede cambiar. No por poder de voluntad, sino por el poder del Espíritu. La cual aún ahora, mientras te hablo, si ves la necesidad y la urgencia de correr a la cruz, hazlo. Arrepiéntete. Dile, Señor, yo no entiendo mucho de lo que a veces se dice, pero sí entiendo de que tú eres santo, tú eres luz, y yo no vivo en la luz, yo vivo en tinieblas. Hazme una nueva criatura, que la luz de tu espíritu pueda habitar dentro de mí como evidencia de que yo soy tu hijo, tu hija. Ese es el deseo por la cual Juan está apuntándonos y anunciándonos el mensaje que recibió de Él, Jesucristo, la cual ese mensaje que recibió de Él, es de decir, de que Dios es luz, en Él no hay tiniebla ninguna. Dios quiere que en ti tampoco haya tinieblas ningunas. Pero la realidad es esta, que la luz no va a emanar de ti. La luz va a emanar de Dios que quiere estar dentro de ti. Pero solamente sucede, ¿verdad? Como la obra sobrenatural de que Dios salve a una persona y la haga de nuevo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Te damos gracias porque tu palabra es clara. Sí te pido, Señor, de que te puedas glorificar. Señor, que puedas glorificarte a través, Señor, de esta predicación, de que lo que hemos compartido que Juan nos ha dado a nosotros, al mismo tiempo, Señor, pueda dar fruto. Pueda dar un fruto, Señor, que es innegociable. Puede dar un fruto que es real, que podamos verlo, que podamos palparlo y darte la gloria a ti. Tú deseas que hombres y mujeres sean salvos, ser reconciliados por la obra de Cristo, la cual ya fue hecha.
Danos la humildad, danos arrepentimiento, danos fe para ser humildes y doblar la rodilla de nuestro orgullo, Señor, y confesarte como Señor, no solamente en palabras, pero en actitud, en intenciones y en acción. Glorifícate nuestras vidas. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas, que podamos amarnos, Señor, los unos a los otros como resultado de que te amamos a ti y tus mandamientos. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén.